Y vamos a seguir, nos vamos a meter en un tema que siempre le tenemos el ojo encima, seguimos de cerca, que tiene que ver con la agenda de los derechos humanos, con aquellos también, juicios y procesos que siguen reparando o intentando reparar algo que es una herida abierta todavía en la Argentina, y aquellas personas que se encargan de llevar adelante esos procesos y continuarlos, incluso contra viento y marea, como muchas veces son estos tiempos. Estamos ya en comunicación con Claudio Yacoy. Claudio es secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Avellaneda, es también abogado de víctimas de terrorismo de Estado y especializado en delitos de lesa humanidad. Claudio, ¿cómo estás? Delfina, Malena y Franco de este lado. Delfina, Franco, a todo el equipo, buenos días, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por este momento. Así que, bueno, aquí estoy, A vos, gracias ansioso. por estos minutos. Claudio, bueno, decíamos, esta tarea, siempre vamos hablando con abogados de causas de lesa humanidad porque muchas veces se corren de la agenda, pero es un tema que implica de personas, de cabezas que están ahí siempre peleándola, incluso en momentos donde la agenda parece, por el contrario, querer normalizar, ¿no? Eso que sucedió. Contanos un poco de vos, de tu historia, de en qué causas estás involucrado y también, lo que implica este trabajo conjunto como secretario de Derechos Humanos, también poner en valor, ¿no? Me imagino todo ese trabajo y toda esa historia para buscar bastante reparación. Bueno, a ver, voy a tratar de ser lo más breve posible. Asumí como secretario de Derechos Humanos con el honor de acompañar al ingeniero Jorge Ferraresi hace ya 17 años. Por lo tanto, una de las prioridades que nos pusimos es que todo el tema del abordaje de memoria, verdad y justicia fuera la columna vertebral de todo nuestro trabajo, pero sin descuidar la problemática que atraviesa la vida de las personas en este contexto y otros contextos que tal vez con menos crueldad y menos virulencia también de alguna manera han perjudicado, han generado problemas sobre la dignidad de las personas. Así que hay que hacer una tarea lo más abarcativa, lo más transversal posible, sin dejar de lado el espejo retrovisor para mirar lo que nos pasó en este pasado reciente, pero también generando políticas públicas para poder de alguna manera acompañar a veces o mitigar de alguna manera un poco el sufrimiento de nuestros vecinos, de nuestro pueblo. Así que respecto de los juicios de lesa humanidad, yo tengo una última experiencia en lo que fue el juicio Brigadas que demuestra la validez de los juicios. Este juicio comenzó en el año 2009 y terminó con una sentencia para nosotros ampliamente satisfactoria, condenando a 12 de los que habían intervenido en ese juicio, que como imputados, procesados y, bueno, llevados a juicio, 10 fueron condenados a perpetua. Uno fue condenado a 25 años por un convenio de reciprocidad que había con Uruguay, y el otro quedó absuelto. O casualidad, el que quedó absuelto, Enrique Barre, su abogado, era el ministro Puñal y Varona. Sorprendente, ¿no? Que el ministro de Justicia de este gobierno, ajustador, hambreador, saqueador y entreguista, fuera el abogado de Enrique Barre. Una cosa que de alguna manera está reñida con la, digamos, posibilidad de ejercer tanto un ministerio como llevar adelante una defensa de un genocida. Pero bueno, a este gobierno cualquier cosa se le puede creer. Y lo sorprendente de este juicio es que en realidad había habido una mujer que tuvo que volver de España porque se enfermó gravemente su hijo, Mercedes Alvarino Blanco. Soy su abogado, tengo la autorización de ella para mencionarla. Y en realidad ella viene a la Argentina para estar al lado de su hijo, pero con la idea de poder saber quién había sido el que la había secuestrado, torturado, agredido sexualmente, y después de eso, aparte de todo, nada, la había torturado a más no poder. Bueno, empezamos a hacer una indagación, nos llevó a un hombre que se llamaba Castillo, de apellido, no sabíamos bien cómo recomponer esto, y esto sí les pido que por favor me permitan que ese tema tal vez más importante del tema de los juicios, porque cuando empezamos a indagar quién era este Castillo, era un tal Horacio Luis Castillo. Era el dueño del Colegio San Diego, uno de los colegios más importantes, más prestigiosos de la zona de Wilde. Quiero ser breve con esto, pero no sé si puedo. ¿Qué es lo que ocurre con este hombre? Había estado impune 42 años de su vida. Era un hombre respetable, un hombre al que todo el mundo le daba la mano, al que los padres se ufanaban de mandar a sus hijos a ese colegio
porque ahí había disciplina, rectitud. Bueno, este hombre lo denuncié, logré la imputación, logré que lo elevaran a juicio. Este hombre terminó condenado. Primero subió a juicio por 2 delitos. Mercedes Alvariño Blanco y Oscar Callejas, un hombre que era de un hotel, también secuestrado, el Hotel Liberty, terminó condenado a perpetua por 64 delitos. Pero ¿saben qué es lo más importante? Que este hombre, que había sido oficial en el ex infierno, la Brigada de Investigaciones de Avellaneda Lanús, que hoy es un espacio de memoria a mi cargo, había eludido y había logrado que nadie recordara que él había sido policía. Cuando investigamos y hubo testimonio de otras víctimas, entre otras cosas, en el paso que tuvo por el pozo de Banfield había sido el secuestrador, el torturador, el violador de María Clara Ciocchini y Claudia Falcone, el asesino y el ocultador. Quiere decir que este hombre, que estuvo impune durante más de 40 años y que lo pudimos descubrir porque una víctima regresa a la Argentina por un caso extremo, entre otras cosas, secuestraba, torturaba, violaba, asesinaba a niños de la misma edad que educaba. Claro. 64 víctimas fueron reconocidas a partir de esta investigación que pudimos hacer. Entonces, cuando alguien me pregunta a mí si los juicios tienen alguna validez, yo digo que cuántos de estos han logrado mimetizarse entre nosotros, ¿no? Es decir, parecerse mucho a nosotros, vestirse de manera muy elegante, ser personas respetables y a lo mejor tienen el alma, las manos, todo el cuerpo manchado de sangre, toda su historia. Entonces, para mí, el tema de los juicios no es un tema del pasado, es un tema del presente, porque no hay ninguna posibilidad de construir una sociedad para nosotros, ¿no? Basada en la dignidad, los derechos humanos, toda esa cosa que decimos de manera cotidiana, si somos incapaces de poder resolver el problema de la impunidad. Ya bastante impunidad han tenido los que se murieron, ¿no? Tuvieron un final biológico y se nos cagaron de risa desde la tumba o desde el cajón porque nunca logramos juzgarlos. Así que bueno, nada, yo tengo el honor de ser abogado, mi humilde actividad es en juicios de lesa, soy docente universitario en 2 universidades y hago de los derechos humanos una forma de vida, ¿no? Por lo tanto, tengo el honor también de ser integrante de este gobierno que ahora conduce la arquitecta Magdalena Sierra a partir de una decisión de nuestro querido compañero Jorge Ferraresi. Así que bueno, hace ya 17 años y tengo también una historia dentro de la administración pública. Tuve el honor de ser concejal 8 años, presidente del Consejo Deliberante e intendente interino, así que digo, también milito desde el año 77 en derechos humanos y eso no me impidió abrazar fuertemente la política como una herramienta de transformación. Así que a veces digo, sí, hablar de los juicios puede ser, pero me parece que siempre es un caso que viene bien refrescar, porque esto es de hace 2 años. Y quiero imaginar que todavía hay un montón de genocidas que están dando vuelta entre nosotros, torturadores, torturados, caminando, comprando en el mismo negocio, ¿no? Claro. Así que bueno, eso me parecía importante destacar. Claudio, buen día. Franco te saluda día, de este lado. Recién, destacabas, me parece, que algunos aspectos para pensar incluso el presente, ¿no? Bien recién decías, parte quizá de las deudas de esos 40 años y juicios que llegaron con ese plazo, pero condenas que han llegado, condenas que un montón de las que seguramente se seguirá buscando. Los juicios que obviamente con este gobierno van a otra velocidad o concretamente están en punto muerto. También consultarte por eso, cómo analizás hoy el desarrollo de los juicios. Y por otro lado, en relación a la impunidad, es de la continuidad del plan genocida. Sabemos muy bien que el plan del genocidio no quedó exclusivamente con la vuelta a la democracia, sino que hubo una democracia condicionada y que hubo muchos que perpetran o continúan con ese proyecto de sumisión. ¿Tenés alguna esperanza en el sistema judicial para todos estos otros delitos, lo que podemos denominar dentro de la democracia, que es tener esta patria cada vez más subsumida o por lo menos cada vez más entregada? Pasa el tiempo y la verdad que es muy difícil tener deseos de que podamos alcanzar el objetivo que nos habíamos propuesto, es que ningún genocida impune. Es muy difícil. La verdad que el tiempo conspira contra nosotros, conspira contra las víctimas se mueren,
las víctimas no quieren ser revictimizadas tantas veces, hay que hacer un trabajo enorme. La justicia ahora, la verdad que no ha sido un gran impedimento para el tema de la continuidad de los juicios, pero yo creo que nosotros no cometimos un error, nosotros nos tuvimos que arreglar como pudimos, nosotros estuvimos en contra de lo que fue la ley de punto final. Claro. Para quienes no saben, daba 60 días a las víctimas para denunciar las atrocidades y las torturas que había sufrido. En el año 86, el principal retroceso de Alfonsín, en el año 87, obediencia debida, que dejaba libres desde el grado de coronel para abajo y quedaron impunes más de 3.000 genocidas, y punto final en el 90 con Menem, y dale que te dale. Entonces fueron más de 30 años de interrupción, llevando adelante los juicios por la verdad, tratando de obtener algún testimonio que nos permitiera pensar en un futuro. Yo siempre fui expectante respecto de eso. Es decir, más que esperanza tengo deseo, porque la esperanza a veces es esperar y el deseo te moviliza, te lleva para adelante, ¿no? Tengo esperanza de que nosotros podamos mantener el ritmo de los juicios, que podamos terminar los que tenemos actividad, esperando que no se muera ningún genocida. Yo no le deseo la muerte, yo los quiero ver condenados y en todo caso morirse como Videla, en un inodoro, en un retrete. Me parece que eso también es la justicia que uno anhela. Una justicia que sea equitativa, que le caiga a, no sé, a un genocida de la misma manera que le caiga a un ladrón de gallinas que roba para poder comer. Entonces digo, no puede ser que hoy, el caso de Cristina, ¿no? Obligado a utilizar una tobillera y en realidad, Milagro Sala, muriéndose en la cama de un hospital, con todas las restricciones habidas y por haber, y los genocidas saliendo a comprar el pan y haciendo a jugar al golf. Entonces digo, a veces uno tiene que repensar este presente y pensar que Milei es la continuidad de ese modelo económico que trajo, por supuesto, los Chicago Boys, que trajo la dictadura del 76, que en realidad tuvo mucho que ver con, lamentablemente, la complicidad de las derechas peronistas, radicales y otras hierbas, que hicieron posible que nosotros hoy, en nuestra debilidad, en nuestras contradicciones, en nuestra dificultad, para poder resolver los problemas internos que tenemos, podamos haber evitado la llegada del fascismo y el sionismo a la Argentina. Yo particularmente creo que está en nosotros hoy hacer una tarea múltiple. Llevar adelante los juicios, seguir denunciando a los genocidas, pero me parece que también ahora tenemos que reconocer que nosotros no nos dimos cuenta que lo primero que había que juzgar era la pata civil, porque esos no son los cómplices, esos son los responsables. Es decir, cuando uno habla de la complicidad civil, cómplice sería la compañera que está al lado tuyo, que te hace el piecito para subir una escalera o una pared, y vos entras a una casa y la desvalijás. La responsabilidad civil incluye que ellos fueron los que dieron las órdenes. Claro. Es decir, nosotros no pudimos terminar de juzgar al del ingenio Ledesma. Entonces digo, hay un montón de cuestiones que a lo mejor si hubiéramos metido presa a la pata civil, hoy no teníamos esta estructura tan poderosa, empresarial, mediática, bueno, todo lo que de alguna manera permite que el Milei avance hasta los lugares donde nuestras propias contradicciones, y no hablo del pueblo, hablo de la dirigencia política, le ha permitido llegar. Y ahí yo hago una salvedad. Yo milito para Jorge Ferraresi, no tengo ningún problema, milito para esperar, con la esperanza de que Axel Kicillof sea el presidente de los argentinos. Primero creo en esas cosas. Si no, no estaría trabajando solamente en la política, porque no soy de los que andan como un satélite dando vueltas. Yo tengo una mirada sobre lo que hay que hacer y hay que construir una fuerza política. Primero, que le gane al fascismo. Segundo, que sea capaz de poder llevar adelante un plan, un modelo económico como el que soñaron nuestros más de 30.000 compañeros y compañeras. Porque si no, cada 24 de marzo sacaremos una bandera, una pancarta, que nos digan dónde están, levantaremos el nunca más. Pero lo que nosotros tenemos la responsabilidad es hacer realidad ese legado. Eso es lo que a mí me parece. Y eso lo podemos hacer. Mientras hacemos un juicio, hay que hablar con un vecino, y hay que gestionar, y hay que construir una fuerza política, porque si no, perdónenme la vulgaridad, todo esto es chamullo flaco. No hay forma de enfrentar a un poder que hoy es un poder imperial, ¿no? Netanyahu, Trump, Milei, los ingleses. Digo, nosotros por primera vez estamos notando cómo, desde nuestras contradicciones, el imperio clava de manera tan profunda las garras en nuestro continente, y pareciera ser que volvemos a 1492, cuando nos quitaban todo lo que había, los recursos naturales, y nosotros no podemos evitarlo. Así que bueno, eso es mi mirada con respecto a la esperanza.
Claudio, bueno, clarísimo, ¿no? Me parece que también para todos los que nos están escuchando es interesante poder pensar, bueno, esto, ¿no? Cómo se realmente vincula la construcción de esto, como decíamos, ¿no? Esta reparación o la construcción de memoria, verdad y justicia, pero vinculada más que nada a una alternativa del presente, que es quizás esa gran faltante o esa ausencia que muchas veces aparece en estos días. Te queremos agradecer, estamos medio ajustados de tiempos, te queremos agradecer mucho por estos minutos, por esta comunicación. Nos quedan varias cosas que nos gustaría profundizar. Estuvimos leyendo mucho al respecto de, bueno, el infierno, ¿no? De este espacio de memoria que está, bueno, reconstruido, puesto a disposición también de la memoria allí en Avellaneda. Nos gustaría también ir a conocerlo como espacio de memoria. Obvio. Y para también bueno, construir mayor información al respecto de lo que pasó allí y cómo funciona hoy en día. Así que te queremos agradecer por este tiempo, por estos minutos, y vamos a seguir seguramente en comunicación. Te quiero dejar un dato nada más para que si en algún momento ustedes se cruzan con los que hacen gala del negacionismo. En el año 2009, cuando asumí como secretario de Derechos Humanos en Avellaneda, había un listado de 79 víctimas. Fruto de la decisión política y financiar, ¿no? Por supuesto, estos programas. Nuestro proceso de investigación nos permitió armar un archivo municipal. Pasamos de 79 nombres a 569 hoy. Tremendo. Digo, ¿qué pasaría en la Argentina si en realidad hubiéramos investigado con la seriedad y investigar hubiera sido una política pública? A lo mejor descubrimos que en vez de 30.000 fueron 100.000. Sí. Entonces digo también a veces con un dato empírico de 79 a 569 víctimas documentadas, por supuesto, aportadas en juicio de lesa humanidad. Así que se los quería dejar. Tremendo, muchísimas gracias, la invitación para que nos vengan a visitar el día que quieran, de lunes a viernes, los sábados. Abrimos temprano, a las 8 de la mañana, cerramos a las 10 de la noche, hay recorridas guiadas, hay visitas espontáneas. Estamos muy, pero muy agradecidos de que nos hayan hecho este reportaje y quedo particularmente a entera disposición. Muchas gracias, Claudio. Obviamente vamos a andar por allá. Compromiso asumido. Bueno, nos vamos a esperar con la campera del rojo. Bueno, está bien. Estamos acostumbrados, porque si vamos para allá, esto es así. Yo vamos a ir con este. Vamos a ir con este siempre igual. Claro, no, encima te tocó una blanquiceleste acá al lado, así que hoy no tiene ningún escrito, pero bueno, no hay ningún problema. Por la memoria y la verdad de justicia, todo abrazado en ese mismo camino. Queridos, gracias por este momento. Saludo por grande. Favor, un fuerte abrazo. Éxitos. Gracias. Pasaba por el aire de Radio Trinchera Claudio Yacoy, secretario de Derechos Humanos del municipio de Avellaneda, también abogado especializado en delitos de lesa humanidad y de abogado en víctimas de terrorismo de Estado. Tremendo, ¿no? Algunos datos que este último dato me parece que es el que refleja gran parte de esas discusiones que uno dice... Sí. Que lo hablábamos la otra vez con Facu Figueroa, que dice, bueno, contra el fascismo no tenemos que discutir, Sí, es verdad, hay que combatirlo. Ahora, también hay que presentar los argumentos correspondientes del por qué hacemos lo que hacemos. Y particularmente si un centro clandestino de detención que se transforma en un centro de memoria y pasa de tener 79 denuncias a 569, como dijo, estamos hablando casi un crecimiento de 500 denuncias, imagínense si este caminito lo hacemos en todo el país. Obviamente, esa cifra que dicen que inventamos seguramente sea mucho más. Así que por los sueños de los 30.000, acá seguimos. Sí.